Ay, no fue por mi cargador, pero bueno. Esperemos que dure. Bueno. Cualquier duda, cualquier pregunta, ay, perdón, me la pueden hacer por medio de el Skype o pueden abrir su micrófono, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar con el primer tema que se llama prevención de la diabetes tipo 2. En pocas palabras son estudios. No me voy a clavar tanto en los estudios que vienen aquí. ¿Por qué? Porque ustedes, no sé cómo está ahorita la distribución de las materias, pero por lo general cuando inician con endocrino, la última materia es nutrición. En la última rotación que lleva nutrición, van a volver a ver este tema y allá se van a clavar todavía más. Si no te... Por lo general, de aquí te sacan una o ninguna pregunta del examen. Cuando yo la llevé, me preguntaron solamente un solo estudio. ¿Ok? Bueno, la prevención. ¿Cómo vamos a hacer la prevención de la diabetes? La prevención de la diabetes principalmente se va a ver principalmente en aquellos pacientes con prediabetes. ¿Ok? Pacientes con prediabetes y no se da tratamiento. Hay algunos estudios en los cuales nos sugieren dar algún tipo de tratamiento, que los vamos a ver en específico cada uno de ellos. ¿Ok? Pero la mayoría es con dieta y ejercicio. ¿Ok? Pérdida de peso con dieta y con ejercicio. ¿Ok? Y podemos utilizar algunos medicamentos y es más que suficiente. Esto principalmente es hablando en el mundo ideal, como decía la canción de Aladín, en un mundo ideal. ¿Por qué? Porque si tú le dices al paciente, baje de peso, va a estar en 1 o 2 meses bajando de peso y ya después le va a valer. Se los digo por experiencia, porque le decía a los pacientes, oiga, haga ejercicio, haga esto, tiene tanta glucosa, y pues son muy variantes. Entonces, hay que intentarlos, hay que motivarlos, pero pues muchas veces no es posible. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la diabetes? ¿Alguien quiere comentarme qué es lo que ustedes creen que es la diabetes? A lo mejor ya los que tienen discusión con el doctor Lavalle o con el doctor González González o con el doctor René, ya les dijo, ya les especificó qué es la diabetes. Pero quiero escucharlos a ustedes qué es la diabetes, si lo quieren escribir o así. ¿Qué es lo que ustedes creen que es la diabetes? O lo que han visto en temas anteriores, en materias anteriores. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie quiere participar hoy? Lo que se les venga a la mente, lo primero que quieran decir. Esta misma pregunta yo se las hago a mis pacientes. ¿Qué es la diabetes? Y de ahí es donde parte todo. Ya me mencionaron ahí, un trastorno metabólico de los carbohidratos. Y es correcto, que es una enfermedad crónica. Lo que estoy diciendo hay es correctísimo. Eso es la diabetes. Pero falta nada más un pequeño punto. Trastorno metabólico, enfermedad crónica, que es un trastorno con poca o nula insulina. Ajá, ahí ya nos estamos metiendo en lo que es la fisiopatología. Pero lo único que faltó ahí es que es una enfermedad cardíaca. Y aquí muchos se van a ir para atrás. Ah, caray, ¿cómo? Si estamos en endocrino. Sí. Diabetes es una enfermedad cardíaca. Es una enfermedad metabólica, la cual es crónica y que se considera una enfermedad cardíaca. ¿Por qué? Hay un estudio en la cual nos dice que infarto es igual a diabetes. Tener un infarto previo es muy severo, ¿ok? Entonces, diabetes es igual a haber tenido un infarto previo, ¿ok? Ese es el estudio Hafner. Ahorita, como quiera, vamos a mencionar algunos estudios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Aparte de todas las enfermedades de los carbohidratos, que no aumenten glucosa, triglicéridos, lípidos, es una enfermedad metabólica que afecta gran parte del organismo y que se detecta principalmente por la glucosa, por lo barato que es, pero no es la enfermedad del azúcar, sino que es una enfermedad cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que queremos prevenir? Enfermedades del corazón, como infartos o accidentes cerebrovasculares. Y de estas se derivan lo que son las micro
las complicaciones microvasculares. Que las complicaciones microvasculares encontramos a lo que son la nefropatía, oftalmopatía y las lesiones o la neuropatía diabética. Entonces, es lo que queremos prevenir. Principalmente de lo que se muere una persona de diabetes es de un infarto. Perdón. Entonces, ¿quiénes son los pacientes a los cuales hay que realizarles estudio? Que son los cribados que les mencioné la vez pasada, la clase pasada, que era para detectar si el paciente tenía diabetes o prediabetes, pues son en aquellos pacientes que tengan un antecedente familiar directo, padre, madre o hermanos, o hijos. Debes de checarte. Si presentas síndrome metabólico, todavía nosotros no hemos visto síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Son entidades o patologías que coexisten en un mismo individuo. Por ejemplo, está la obesidad, la hipertensión, trigliceridemia mixta, que es colesterol y triglicéridos elevados, y diabetes. Son 5 entidades metabólicas coexistiendo al mismo tiempo. Eso es el síndrome metabólico. Entonces, si tú tienes hipertensión y aparte tienes triglicéridos elevados y colesterol, ya entras en una definición de síndrome metabólico. Por lo tanto, chécate el azúcar. Enfermedades previas cardiovasculares, pacientes hipertensos, lo que ya les mencioné, obesidad también, y diabetes gestacional o recién nacidos. Aquí me faltó también uno que ahorita lo voy a poner en la última cuadrito verde, que es en pacientes que sean latinos. Entonces, si tú cuentas con más de 2 factores de riesgo, debes empezar tu cribado a los 35, que el doctor González te menciona que es a partir de los 25 años, entonces téngalo en cuenta. También, de los que estamos aquí, ¿cuántos pueden levantar la mano o me pueden decir, yo no tengo ningún factor de riesgo o nada más tengo uno? Si tienes más de uno, hazte el cribado. Entonces, todos tenemos un familiar con diabetes, o la mayoría. Sí hay algunos que no tienen ningún familiar con diabetes. ¿Ok? Pero la otra es que eres latino. Si tú eres latino, ya son 2 antecedentes. Entonces, ya con esos 2 ya te puedes ir a checar, ¿ok? Entonces, nada más para que lo tengan también en cuenta. Ahora, los estudios, les digo, principalmente son para aquellos pacientes los cuales nos evitan la diabetes. Son pacientes con prediabetes o intolerancia a los carbohidratos. Principalmente tenemos estos 4 estudios que son determinantes para lo que es la prevención por medio de dieta y ejercicio. Solamente DPP es el único que maneja medicamento. Los otros 3 no manejan medicamentos. Entonces, tenemos el DECODE. El DECODE es el estudio en el cual midieron la glucosa y determinaron cuáles son los riesgos para que el paciente tenga riesgo cardíaco. Y de aquí se deriva lo que es el estudio Hafner. El estudio Hafner es lo que les digo, es lo que les menciono, perdón, que diabetes es lo mismo que infarto, ¿ok? Del DECODE y de Hafner, ¿ok? Luego, Malmo es un estudio en el cual a ciertos pacientes los pusieron a hacer dieta y a otros pacientes los pusieron a hacer ejercicio. ¿Cuánto tiempo? 45 minutos, 7 días a la semana, ¿ok? Entonces, les hicieron esto y les dieron un seguimiento durante 5 años. El 50% de estos pacientes regresó a la normalidad sin presentar prediabetes. Entonces, este estudio fue el que nos determinó cuánto tiempo de ejercicio se tiene que realizar y cuál es el peso ideal para nosotros mencionarle al paciente que disminuye de peso. Y por último, tenemos el DAQUIN. El DAQUIN es un estudio chino que no es tan determinante, ¿ok? ¿Por qué? Porque fue un estudio muy grande en el cual se salieron muchos pacientes y como fue a largo tiempo, pues no regresaban a checarse. Entonces, no causó unas pautas. También, de aquí, es chino. La fisiología o la fisionomía china a la latina, pues no es la misma. También, con los de Europa, no es igual. Por lo tanto, no tiene tanto peso como para nosotros decir. De aquí podemos sacar estas observaciones. Nada más recuerden que existió. Nunca te lo llegan a preguntar en el examen. Entonces, nada más ténganlo en cuenta. En la última tenemos
el programa de la prevención de la diabetes, que este es el programa estadounidense, que este es el que viene en la ADA, ¿ok? Y este nos menciona que al paciente con prediabetes hay que bajarle de peso en un 7% mínimo, máximo hasta 10% de su peso corporal, ¿ok? Y por cada kilo bajado, disminuye el 16% del riesgo de diabetes, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Por cada kilo se reduce hasta un 16% el riesgo de la diabetes. Esto que les acabo de mencionar son preguntas de examen, ¿ok? Lo del 7% y lo del 16%, ¿ok? Pero te mide también lo que es pacientes con dieta. Ay. ¿Sí me escuchan? Ok. Excelente. Así como mandaron una foto, dije, caray, se paró. Bueno, dije, se paró la grabación y ya tengo que volver a empezar. No, perdón, me distraje con lo de la foto que mandaron. Les digo, utilizaron medicamentos, que utilizaron principalmente lo que es la metformina. Un grupo fue con metformina, otro grupo fue con cambios al estilo de vida, unos con peso, con ejercicio, perdón, y otros con dieta. Esto redujo hasta un 58% el riesgo de tener diabetes. Entonces, ¿quedó claro esto de los estudios? Estos son sin medicamentos, excepto TPP, que es el que les digo que viene en la ADA. ¿Ok? Ahora, los estudios con medicamentos. ¿Ok? Los estudios con medicamentos son todos estos. No te preguntan todos. De hecho, te los llegan a preguntar en Nutri, aquí no, porque esos son medicamentos para bajar de peso principalmente. Por ejemplo, tenemos el tripod T con T o TR con TR, tripod con troglitazona. ¿Qué es la troglitazona? Es una tiazolidiniona que ya fue retirada del mercado. Lo vieron el semestre pasado en Pharma. Y ese medicamento, ¿alguien recuerda cuál es el mecanismo de acción de las tiazolidinionas? ¿Qué es lo que realizan fisiológicamente en el cuerpo? Sé que lo recuerdan. Las tiazolidinionas como pioglitazona, ¿qué es lo que hacen? Así nada más rápido, sirve para esto. Fisiológicamente ayuda en esto. Sí, hacía lo mismo que las biguanidas, es correcto. ¿Quién sabe? Bueno, estos medicamentos inhiben reducen lo que es la resistencia a la insulina. ¿Ok? Entonces, en este estudio, principalmente lo que se dieron cuenta fue que al utilizar medicamentos que reducen la resistencia a la insulina, van a preservar la función de la célula beta. ¿Por qué? Porque va a hacer que la célula beta deje de producir tanta insulina y que se reduzca a niveles normales. Entonces, este estudio fue el que nos dio esa pauta para nosotros decir que medicamentos como biguanidas, como metformina o tiazolidinionas como pioglitazona sirven para evitar la deterioro de la célula beta en el páncreas. ¿Ok? Entonces, este fue el que nos dio pauta para esto. Sendos tiene una O de Orlistat. Este fue un estudio para bajar de peso. Reduce el riesgo del paciente hasta en un 37% y regresaron ese 37% a la normalidad. ¿Ok? Stop Nimon. Este es con acarbosa. Nunca te lo llegan a preguntar. Redució hasta un 28% del riesgo de tener diabetes mellitus. HERS tiene la E de estrógeno. Principalmente se dieron en pacientes postmenopáusicas con enfermedad coronaria. Redujeron hasta un 35%. No les preguntan tanto eso. L con los sartán, de Life de los sartán, pacientes con tratamiento con hipertensivos, redujeron lo que es el síndrome metabólico, por lo cual puede funcionar. Wascop, ese principalmente es para la pravastatina, ¿ok? Pero también dio una pauta para otro estudio que vamos a ver cuando veamos complicaciones macrovasculares, que nos dice cuándo hay que dar
estatinas a dosis elevadas, ¿ok? Como atorvastatina, rosuvastatina, en pacientes con LDL aumentado. Luego de aquí tenemos el estudio DIRECT de liraglutide. Este es el medicamento actual en el mercado que más baja de peso, ¿ok? Otra vez, liraglutide es el medicamento que más baja de peso. Por eso es que viene aquí en el estudio DIRECT. ¿Por qué? ¿Alguien recuerda algún otro medicamento que también baja de peso hasta en un 40%? Se los mencioné en clase el semestre pasado, los que llevaron conmigo. Pharma. Es un medicamento análogo de GLP-1 que les dije que estaba en experimentación y que este año iba a estar ya como tal en el mercado en Estados Unidos y que bajaba hasta en un 40% el peso corporal. ¿No? ¿Nadie? Ay, lo escribí mal. Ahí está. Ahí está. Se los acabo de escribir. Se llama tirzepatide. ¿Ok? Por eso me estaba tardando, porque estaba escribiéndolo. Tirzepatide es el medicamento que actualmente más baja de peso. Si te llegan a preguntar, ¿cuál de los siguientes medicamentos es el que más baja de peso actualmente que se encuentra en el mercado? La respuesta es liraglutide. Si te llegan a preguntar, el que más baja de peso es tirzepatide. Si te preguntan que está en el mercado, es liraglutide. Si te preguntan en general, es tirzepatide. ¿Ok? Esa o es pregunta de aquí de endocrino o es pregunta de nutrición. Ténganlo en cuenta. ¿Ok? Como quiera, el doctor Lavalle se los va a mencionar cuando vean esta clase. O el doctor González, como les gusta hablar de tirzepatide. ¿Ok? También tenemos lo que es la escala Finrix, que solamente es una escala en la cual nos mide el riesgo de tener diabetes. Tú te metes a una página, tú le puedes poner en Google escala Finrix, le pones ahí cuánto pesa el paciente, si tiene algún familiar, si fuma, si toma, etcétera, etcétera, y te va a dar un cálculo y ese riesgo va a depender de las metas que nosotros debemos de tener. En general, el peso debe disminuir entre un 5 a 7% y el ejercicio lo debemos de mantener de 150 minutos por semana y una frecuencia cardíaca media de 220. Estos son a quienes le vamos a realizar el cribado. Familiar de primer grado, inactividad, sedentarismo, un IMC arriba de 25, obesidad, raza, por ejemplo nosotros latinos, tenemos que hacernos un cribado. Pacientes con que son macrosómicos o que su madre tuvo diabetes gestacional, hipertensión, colesterol. Y les digo, el libro, la 25 menciona acá los 45. Entonces, quédense que para cuestiones de examen, ¿por qué no se cambió esta a los 25? Digo, a los 35. Este tema no era para aquí. Es como se me apagó la computadora, a lo mejor por eso se puso ahí. ¿Dudas o preguntas del tema de prevención? Es todo lo que te llegan a preguntar. Sí, te lo preguntan directo. De hecho, ahorita que vemos las preguntas de examen, vas a ver de que, caray, son preguntas así como que sacadas de la manga. Yo, de hecho, cuando vi una pregunta, creo que fue un año después de que yo la llevé, dije, caray, esa pregunta se la sacó de la manga el doctor Lavalle. Entonces, sí es como que, wow. Bueno, si no hay dudas o preguntas, pasamos al siguiente tema. El siguiente tema se llama tratamiento con antidiabéticos orales y parenterales no insulínicos. ¿Ok? Ese es el tema completo de esta clase. Antidiabéticos orales y parenterales no insulínicos. ¿Se acuerdan el semestre pasado que les mencionaba algunas enfermedades y que esas enfermedades me gustaba hablar de la fisiopatología y después les decía, ¿por qué hablo de esto? Para que ustedes sepan cómo hay que tratar las enfermedades. Entonces, aquí igual, ¿cuál es la fisiopatología? Lo vimos el día de ayer. Resistencia a la insulina, insulinopenia e hiperglucagonemia. Entonces, dependiendo de esto, son los medicamentos que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a tener aquellos que disminuyen la resistencia a la insulina, como la metformina. Tenemos aquellos que van a aumentar la insulina, como los secretagogos. Y tenemos aquellos que van a disminuir el glucagón,
como los análogos de GLP-1 o inhibidores de DPP. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Igual, estos estudios sí son importantes, sí te los preguntan. ¿Ok? Estos sí son muy preguntables. No los confundan con los estudios para la prevención de la diabetes. Esos son los estudios los cuales te justifican utilizar los medicamentos que vamos a ver ahorita para el tratamiento de la diabetes. ¿Ok? Ojo, estos son los estudios los cuales nos determinan qué es lo que vamos a hacer nosotros para la diabetes. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Ok? Aquí tenemos 4 estudios. Estos 4 estudios principalmente es DSCT. Tenemos también al UKPDS. Tenemos a lo que es el Steno 2. Tenemos también a lo que es Kumamoto. ¿Ok? Entonces, anótenlo. Son los 4 estudios. DSCT es el estudio principalmente en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. ¿Ok? Diabetes mellitus tipo 1. Entonces, ténganlo en cuenta. Es principalmente con insulina. DSCT significa, perdón por mi inglés, Diabetes Control and Complication Trial, que son el tratamiento y el control de la diabetes y sus complicaciones. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta solamente para diabetes mellitus tipo 1 con insulina. Y esto disminuyó las complicaciones microvasculares. ¿Cuáles son las complicaciones microvasculares? ¿Alguien las recuerda? Todavía no lo hemos visto, pero ¿alguien sabe más o menos cuáles son? Ajá, los ojos, ¿qué más? Oftalmopatía diabética, porque si oftalmopatía van a decir, ah, pues es tiroides, no, oftalmopatía diabética. De los vasitos y nervios, ok, que es lo de la neuropatía diabética. ¿Qué más? Falta una. Es correcto, Juan. Nefropatía también, ok. Esas son principalmente las 3 afectaciones que se encuentran en las de las complicaciones microvasculares, ¿ok? Entonces, este estudio nos previene esas en la diabetes mellitus tipo 1. Ahora, UKPDS, otra vez, perdón por mi inglés, de United Kingdom Prospective Diabetes Studio, que es el estudio prospectivo de la diabetes en el Reino Unido. Esto es en pacientes diabetes mellitus tipo 2. El único de tipo 1 es el de DSCT, pregunta de examen. O de insulina. Todos los demás van a utilizar otros medicamentos. UKPDS nos maneja lo que es la metformina, ¿ok? También disminuye las complicaciones microvasculares, pero evita que el paciente tenga infartos a largo plazo si utilizas de manera correcta los objetivos que vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero no son complicaciones macrovasculares. Te lo puede llegar a reducir siempre y cuando hagas algunas excepciones. Por ejemplo, control de hipertensión, dieta, ejercicio, medicamento. Pero como tal, no te da una pauta que te diga, con eso lo quitamos. No, todavía tienes el riesgo. Reduce la cantidad de tener un infarto, pero no la controla. ¿Ok? Ahora, Steno 2. Steno 2 es el único estudio que maneja todos los factores de riesgo. ¿Ok? Maneja todos los factores de riesgo. Por lo tanto, disminuye todas las complicaciones microvasculares y macrovasculares. Este sí funciona. ¿Qué es lo que vas a controlar? Colesterol, triglicéridos, hipertensión. Si tú controlas todo esto, estás del otro lado y tienes menos riesgo de tener un infarto. ¿Ok? Pero es Steno 2 el que nos menciona esto. Ahora, Kumamoto. Todos son de diabetes mellitus tipo 2. Kumamoto. Este estudio también no fue tan determinante, fue en pacientes japoneses que no eran obesos, pero es el que nos dio la pauta para la hemoglobina glucosilada. La meta en un paciente con diabetes es 7%. ¿Ok? Ojo, ayer vimos que para tener diabetes es arriba de 6.5, pero no me lo confundan. Hay objetivos en el paciente con diabetes. Esos objetivos son estos. Yo cada fin de semana
me lo memoricé. ¿Por qué? Porque a todo paciente que yo veía de diabetes, les tenía que escribir cuáles eran mis metas, las cuales yo no quería que superaran y que tenían que tener menos de esto. ¿Ok? Igual ustedes, esto es algo que se te van a tener que aprender de por vida. ¿Ok? Porque es pregunta de examen y lo van a ver con sus pacientes. Y si tú al paciente no le explicas esto, no vas a saber si está en control o no está en control de su diabetes. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. La glucosa plasmática o en ayuno debe ser menor de 130. Puede ser la capilar. Aquí funciona para pronóstico, como les mencioné ayer. La glucosa capilar, ¿para qué nos sirve? Para ver cómo está el paciente en su casa. ¿Ok? Entonces, glucosa menor a 130, tómenlo en cuenta. Glucosa postprandial después de comer, abajo de 180, que esta ya no la toman en cuenta en la nueva ADA 2024. Lo que acabo de ver es que en su plataforma les pusieron la 2020, ¿no? La ADA 2020, no sé por qué, no se las han actualizado. Bueno, en la hemoglobina glucosilada debe ser menor del 7%. Ojo, esos son los objetivos, menor del 7%. La presión arterial de 130/80, LDL por debajo de 100 miligramos por decilitro, y en pacientes con infarto, abajo de 70 miligramos por decilitro, triglicéridos menores de 150 y HDL, que es el colesterol bueno, arriba de 40 en hombres y arriba de 50 en mujeres. ¿Ok? Entonces va a depender si es hombre o si es mujer. ¿Ok? LDL es la sustancia más aterosclerótica, que es la que te causa la aterosclerosis y los infartos. Entonces, por eso es que los pacientes con infarto o con riesgo cardiovascular disminuye a 70 miligramos por decilitro. Si tú lo mantienes por encima, debes de bajárselo. ¿Ok? Y aparte, me permiten unos 5 minutos porque se me va a acabar la batería del celular y ahí es donde estoy grabando. Entonces, déjenme, voy por el cargador. Bueno, ya volví. Nada más que no encontraba mi cargador. Bueno, déjenme vuelvo a compartir mi pantalla. Bueno, estamos hablando de los objetivos. Algunas dudas de estos objetivos solamente es aprenderse los valores, ¿ok? Ahora, lo de abajo. Determinar las metas conforme a su esperanza de vida y tratamiento utilizado. Aquí es donde muchas veces se quedan con cara de que, ¿qué? Bueno, aquí es donde entro yo y les digo cómo es que se debe hacer. ¿Alguien recuerda cuál es la esperanza de vida aquí en México? Cada semestre la cambian en endocrino. Pero por lo general, un promedio, ¿cuánto es la esperanza de vida de un hombre y de una mujer en México? 75 en qué? ¿En hombres o en mujeres? De hecho, cambiaron en el
en el censo pasado, pero pues lo siguen tomando igual. En hombres, caray, vivimos mucho tiempo. Viven más poquito. Y vivimos menos. Ya nos estás dando tiempo extra, Malinelli. ¿Por qué les pregunto esto? Porque es necesario que ustedes sepan cuál es la esperanza de vida en México para hacer la determinación, principalmente de qué? De la hemoglobina glucosilada. Esa es la pauta que nos actualmente la ADA 2024 te dice. Si tú no le haces una, ¿cómo se llama? Una hemoglobina glucosilada cada 3 meses y no la mantienes en meta, aguas. Porque esto es lo que te está dando la pauta para decir que la paciente está en control o no. En México, ¿dice eso, Juan? Porque es mucho. Según con las cifras del INEGI del 2019, que eran las del 2015, mencionaban que la esperanza de vida en mujeres era 76 años y en hombres 72. Actualmente la mujer es 78 y el hombre 74. Entonces hay un promedio entre 72 a 74 en hombres y en mujeres de ¿cómo se llama? De 76 a 78, a ver. Porque según esas eran la esperanza de vida. A ver, déjenme lo chico. Esperanza de vida en México. No, sí, viene como 76 años aproximadamente, dependiendo del sexo. Dice que subirá al 81 para hombres y 87 en mujeres. Pero en promedio son 75 años, sí. Sí, puede aumentar, pero no. ¿Cómo se llama? La esperanza de vida, tómenlo para cuestiones de examen en 76 y 71 años. Digo, 72 años en hombres. 72 en hombres, 76 en mujeres. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Se oye cruel. Yo no estoy diciendo nada. ¿Ok? Se oye cruel. Yo no estoy diciendo nada. Me lavo las manos. Lo que les gusta preguntar así es a Pharma, no a mí. ¿Ok? A ver, pero, ¿cuál es el pero? ¿Ya me quieres funar otra vez? No. Sí, primero aviso antes de que me funden. Es que les digo, yo cuando vi esto en clase fue como que, caray, qué cruel. Bueno, vamos a poner un ejemplo de una mujer. 74 años. Hemoglobina glucosilada de, vamos a ponerle 8.5. ¿Cuál es el objetivo de hemoglobina glucosilada en esta paciente? Bien, inciso A. Tiene 8.5. Inciso A, 8%. Inciso B, 7.5. Inciso C, 7. Inciso D, por debajo de 7. ¿Cuál pondrían ustedes? Tiene 8.5. 74 años. Por debajo de 7, por debajo de 7, menor de 7. Ok. Otra vez, regresamos a lo que viene aquí. Conforme a la esperanza de vida. ¿Cuántos años le queda a esa paciente de vida? Les digo, se oye cruel. En teoría. 2 años, sí, se escucha cruel. Nosotros no somos, 74 tenía. Nosotros no somos Dios para decir, sí, en 2 años se muere. A lo mejor se muere dentro de 10 años, a lo mejor mañana, no sabemos, ¿ok? Pero la medicina de salud pública en México es como que muy, ¿cómo se llama? Muy visceral. Y de que si ya no está produciendo, pues lo relegamos. Eso se me hace muy mal, pero pues así es el sistema. Entonces, le quedan 2 años. Si ella vivió toda su vida con una hemoglobina glucosilada de 8.5, su meta en ella es bajarla a 0.5%. O sea, su meta es 8%. ¿Quedó claro? Sí, yo sé que está feo. Por eso les digo, aquí se quedan con cara de que, ¿qué? Y ya lo puso Malinelli, ¿qué? Entonces, se escucha feo, pero es de un rango
a 5 años. Por ejemplo, de 76 a 71 es un rango de 5 años. En esos 5 años, lo que debes de bajar la hemoglobina glucosilada es de 0.5. No, es para la vida. Digo, es para la vida. Es para el examen. Te lo mencionan en clase. A mí me lo mencionó el doctor, ¿cómo se llama? René, en clase. Entonces, no puedes bajarle mucho la hemoglobina glucosilada. ¿Por qué? Porque le vas a causar un daño a esa paciente. Si tú le bajas a menos de 7, la puedes matar por la descompensación que ya tiene. No puedes bajar mucho en un paciente que ya su esperanza de vida es poca. Déjalo disfrutar. De hecho, así lo menciona también el doctor. Déjenlo que viva. ¿Por qué? Porque no sabemos si mañana se muere o si se muere dentro de 2 años o a lo mejor hasta los 90. Déjalo disfrutar. Entonces, también, no quiero decir que se quede en 8. Su hemoglobina glucosilada en ese momento es de 8, de meta es 8. Si la llegas a bajar a 8, puedes bajársela a 7.5, pero tiene que ser paulatinamente. ¿Ok? ¿Sí quedó claro esto? Porque es pregunta de examen. ¿Ok? Ahora, si es de 5 años a 10 años, la hemoglobina glucosilada debe de bajar por debajo de un rango de 1 a menos 0.5. ¿Ok? Entonces, si te viene un caso clínico de una paciente de 68 años, pues le quedan todavía unos de 68 a, le quedan 8 años de vida, por así decirlo. Entonces, en esa paciente su meta es 7.5, la misma cantidad, 8.5. De 7.5 a 8. ¿Ok? Es lo que tú le puedes bajar esta hemoglobina a corto plazo. Es un meta a corto plazo. Ahora, mayor de 10 años. La paciente tiene 58 años. Ahí sí es menor del 7%. ¿Quedó claro? Entonces, mayor de 10 años, 7%. De 10 a 5 años, de 1 a 0.5. ¿Ok? Menor de 5 años, 0.5%. ¿Sí quedó claro? Dice Juan que sí. Los demás. De 10 a 5 es principalmente de 1 a 0.5. Es un rango. Ahí la respuesta te debe venir de 7.5 a 8. Si te viene 7.5 y te viene 8, la respuesta es 7.5. Siempre es la más baja, de 10 a 5 años. ¿Ok? Pero por lo general es un rango. Bueno, quedó claro los objetivos de la diabetes. Y le digo, el principal es hemoglobina glucosilada. ¿Sí? Como quiera, ahorita lo vamos a poner en un caso clínico para que ustedes tengan más conocimiento de esto. Con eso se acaba la primera clase de diabetes que ustedes van a ver en su clase normal. Y ya empezamos con la segunda clase de diabetes, de medicamentos no insulínicos, orales y parenterales. Y es con lo que acabamos el día de hoy, con estas diapositivas que vemos en adelante. Medicamentos según su acción. Tenemos aquellos que disminuyen la resistencia a la insulina. Tenemos dos, biguanidas y tiazolidinionas, o también conocidas como glitazonas. Tenemos a los secretagogos, como son las sulfonilureas y las glitinidas. Tenemos a las incretinas, como son agonistas de GLP-1 e inhibidores de DPP-4. Tenemos a los inhibidores de SGLT2. Ahí tenemos a las glifosinas. Tenemos a los análogos de amilina, que es la pramlitina, y tenemos a los inhibidores de alfa-glucosidasa. Gracias a Dios, no estamos en farma. ¿Por qué les digo gracias a Dios? Por una simple y sencilla razón. No se tienen que aprender todos los medicamentos. Inhibidores de la alfa-glucosidasa, ignórenlos. Nunca te lo van a preguntar. No sirven para nada. Glitinidas, lo único que te van a preguntar de aquí es ¿cuál de los siguientes medicamentos puede servir para bajar la glucosa después de comer? Las glitinidas, como natrelinida y rapelinida, y se acabó. ¿Ok? Es todo lo que te llegan a preguntar de esos. Los otros los vamos a ver un poquito más a fondo en las siguientes diapositivas.
Metformina. Lo vieron en Pharma. Es la primera elección para la diabetes. ¿Cómo disminuye el efecto de la resistencia a la insulina? Tiene 3 mecanismos. Estos 3 mecanismos se los ponen en el examen. ¿Ok? 1. Aumenta la captación tisular de la glucosa. Aumenta la unión de la insulina al receptor, que ese es el efecto prereceptor. Y aumenta la acción de la insulina por receptor. Entonces, esto hace que la insulina, al momento de pegarse al receptor, aumente esa capacidad para que introduzca glucosa a la célula y que después del tiempo que ésta tiene predeterminada, todavía siga teniendo un efecto terapéutico. Aquí está mal. Déjenme, se lo cambio. No sé por qué no se cambiaron mis diapositivas. Las había cambiado en la mañana y no sé por qué. Creo que es que como se me apagó la computadora, creo que fue eso. Esa es la dosis, ¿ok? La dosis es de 850 a 2550 miligramos, ¿ok? Esta es la dosis de la metformina. Tienen que aprenderse las dosis, ¿ok? Nombres comerciales, no se los preguntan, porque a veces llegan los alumnos faltando 2 días para el examen y, ¿cómo van? No me he aprendido los nombres comerciales. No te los aprendan, no te los preguntan. El doctor González en clase te va a decir, apréndanselos. Ahí va uno como tonto a estudiarlos, porque yo los estudié. Me aprendí los nombres comerciales y quedé. Nunca han preguntado un nombre comercial en el examen. Él te dice que sí, pero no queden, ¿ok? Entonces no se aprendan los nombres comerciales. Por eso aquí no se los pongo, ¿ok? Nada más recuerden que existen. Estos medicamentos son de los que más disminuyen la hemoglobina glucosilada, entre 1 al 2%. También reducen triglicéridos y colesterol, son los que más funcionan. Paciente con enfermedad renal grado 4 ya no se dan. Su tasa de filtrado glomerular tope es a partir de 30 mililitros, ¿ok? Entonces, si la tasa de filtrado glomerular es por debajo de 30, ya no se da metformina. El límite es 30. Arriba de 30 sí se da, ¿ok? Nada más quiero que recuerden eso. También, como son medicamentos que disminuyen la resistencia a la insulina, ustedes todavía no han visto esa clase. Bueno, aquí en el curso hay un tema que se llama marcadores bioquímicos de la resistencia a la insulina. Y tenemos 5 entidades, las cuales te presentan el cuadro clínico de la resistencia a la insulina. Y ese es pérdida de cabello en forma androide, ¿ok? O sea, que son las entradas de los hombres. Si tienes entradas de los hombres, aguas. Puedes tener una resistencia a la insulina. El segundo, acantosis nígricas en pliegues, principalmente en nudillos. Tercero, obesidad central. Si tienes obesidad central, aguas. El cuarto, en mujeres, síndrome de ovario poliquístico. ¿Cómo se traduce un síndrome de ovario poliquístico? Mujer de edad entre 15 a 25 años, la cual tiene menstruaciones muy abundantes y muy dolorosas. También pueden presentar hirsutismo. Entonces, si ustedes como mujeres tienen menstruaciones muy abundantes y son dolorosas, aguas, váyanse a checar. ¿Por qué? Porque puede ser un síndrome de ovario poliquístico. ¿Ok? Y el quinto no se ve, sino que se hace un perfil hepático. Y ese perfil hepático es para ver que no tengas esteatosis hepática. ¿Ok? De hecho, la ADA 2024 te menciona que la esteatosis hepática ya entra como una complicación de la diabetes. Por lo tanto, cada 6 meses le debes estar pidiendo un perfil hepático a tu paciente. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, por eso es que la metformina sirve para ovario poliquístico, porque reduce la resistencia a la insulina. Por eso es que funciona. Pero, como les mencionaba el semestre pasado, el ovario poliquístico tiene 2 vertientes. Uno por andrógenos y otro por resistencia a la insulina. Entonces, antes de dar medicamento debes de ver cuál de las 2 entidades tiene. También está aprobado por la FDA para reducir de peso, pero no sirve. Lo máximo que llegas a bajar es entre 1 y 2 kilos. Entonces, no es tan significante. Efectos adversos. Les gusta preguntar efectos adversos en endocrino. ¿Ok? Causa diarrea,
problemas gastrointestinales, principalmente en las primeras 2 semanas. O cuando se sobrepasa la dosis máxima. ¿Ok? A partir de 2 gramos, aquí está al revés, debe ser 2 gramos. Aquí le vamos a poner 2 gramos. De 2 a 3 gramos es donde empiezan los síntomas. Esa fue pregunta de examen. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. ¿A partir de cuándo empiezan los efectos gastrointestinales? A partir de 2 gramos. ¿Ok? ¿Contraindicado en qué pacientes? En todas las insuficiencias. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática e insuficiencia respiratoria como el EPOC. ¿Ok? Entonces, todas las insuficiencias están contraindicado dar metformina. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de acidosis láctica. ¿Ok? Ese es otro efecto adverso. Ahora, les digo, ese medicamento se ha visto que disminuye la mortalidad y la incidencia de infarto. Eso no lo menciona UKPDS, pero como tal, no sirven para complicaciones macrovasculares, sino, ¿cómo se llama? Controlas los demás factores de riesgo. ¿Quedó claro? ¿Dudas o preguntas acerca de metformina? ¿No? Bueno. Continuemos con las tiazolidinionas. Les digo, gracias a Dios, no es Pharma. Solamente hay uno en el mercado. En Pharma vieron 3. Aquí nada más es uno. Pioglitazona. Se une al factor proliferador activado de peroxisomas, que son los activadores genéticos en nivel nuclear. ¿Ok? Entonces, esos medicamentos, como son de factor genético, se tardan en hacer su efecto. Se tardan entre 3 a 4 meses en hacer su acción. También reducen los niveles de colesterol y ácidos grasos. También disminuyen en gran medida, pero después de 3 a 4 meses la hemoglobina glucosilada. Efecto adverso principal. Causan algo llamado anemia dilucional. ¿Qué es la anemia dilucional? Este medicamento causa retención de líquido. Por lo tanto, causa edema. Entonces, al momento de que tú sacas sangre, por ese aumento de líquido, va a aparecer como que la hemoglobina está dispersa. ¿Por qué? Porque hay mucha agua. Entre más agua, hay más lugar donde se distribuya el soluto. Así igual. Por eso se le llama anemia dilucional. No tiene una anemia como tal, pero como tiene más líquido, parece que tuviera una anemia. Por lo tanto, también aumentan de peso. Y otro efecto adverso. Puede tener riesgo a fracturas. Puede causar osteoporosis, que lo vimos en días anteriores. También contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca grado 3 y grado 4. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca causa un edema. Y si este causa edema, va a ser un edema al cuadrado. ¿Dudas o preguntas de tiazolidinionas? Pioglitazona, la dosis. Déjenme se los anoto aquí. La dosis de la pioglitazona, no sé también por qué no se puso, es de 30 a 45 miligramos. No, es de 15, perdón, de 15 a 45 miligramos. También te llegan a preguntar esto. Hay presentaciones de 15 miligramos, hay presentaciones de 30 miligramos y hay presentaciones de 45 miligramos. Es dependiendo la dosis que le vayas a dar. Dosis pequeñas, 15 miligramos, dosis intermedias, 30 miligramos, dosis tope, 45 miligramos. Entonces, recuerden eso. Ahora, incretinas. De las incretinas tenemos a los GLP-1 y DPP-4. Estos son medicamentos parenterales, sirven para bajar de peso. Les digo, el que más baja actualmente en el mercado se llama liraglutide. La liraglutide la podemos encontrar en presentación de 1.2 gramos hasta, ¿cómo se llama? Hasta 5 gramos, ¿ok? Digo, miligramos. Entonces, anótelo. Esa es la dosis de lo que es la liraglutide. También te pueden llegar a preguntar de la liraglutide, ¿ok? Estos medicamentos son inyectables. Las incretinas, principalmente el GLP-1. Existe actualmente presentaciones orales. ¿Cuál es el medicamento que también sirve para bajar de peso? Que se da de manera oral, que también es un análogo de GLP-1. ¿Alguien lo recuerda?
medicamento GLP-1, que también sirve para bajar de peso y que se da una vez por semana. Aparte de la liraglutide, que sí está en el mercado, que se da de manera oral. Es correcto, Juan. Semaglutide. Semaglutide, este medicamento, actualmente ya se puede encontrar en preparaciones orales. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Este medicamento, la dosis principalmente se realiza por peso, principalmente es de 0.4 miligramos por peso. Las tabletas vienen de 14 miligramos. Entonces, anótenlo porque también puede ser pregunta de examen. ¿Ok? Bueno, luego de ahí, las otras incretinas que tenemos, aparte de los GLP-1, son los DPP-4. Los DPP-4 son los inhibidores del dipeptidil 4. Estos hacen que se degrade el glucagón. Pregunta de examen. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los DPP-4? Degradar, destruir a glucagón. ¿Ok? Van a decir, ah, caray, eso es pregunta de... Ya estás alucinando y eso es pregunta de farma. Aquí te lo llegan a preguntar. ¿Ok? Mecanismo de acción de los medicamentos. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, si estudiaron bien farma, la van a armar también aquí. ¿Ok? Entonces, y si no, pues nada más es de dedicarle su tiempo, porque son preguntas no tan clavadas como en farma, pero con casos clínicos. ¿Ok? Entonces, estos dos medicamentos disminuyen glucagón y disminuyen la hemoglobina glucosilada hasta 1.5. Sulfonilureas. Gracias a Dios no es farma. Solamente son los de segunda generación. Para cuestiones de examen, solamente quédense con la gliburide, que es la glibenclamida. ¿Ok? La glibenclamida, la dosis es de 5 miligramos hasta 15 miligramos. ¿Ok? Esas son las dosis en que nosotros vamos a dar a las sulfonilureas, principalmente a la glibenclamida. Son baratas. Disminuyen en gran medida tanto la hemoglobina glucosilada, pero disminuye la cantidad de glucosa al momento. Son hipoglucemiantes. Estos medicamentos se conocen como hipoglucemiantes. ¿Ok? Anótenlo. Su mecanismo de acción es que se unen los canales de potasio liberando insulina. Y que como efecto adverso pueden llegar a causar aumento de peso y causan un síndrome llamado síndrome de célula beta cansada. Que este es cuando el páncreas está generando mucha insulina y llega un momento en donde dice, ¿sabes qué? Ya estoy harto de vivir. ¿Sabe qué, jefe? Ya estoy harto. Así como dice el meme. Entonces, ya está harto de vivir y deja de producir insulina. Y por más que le des sulfonilureas, ya no va a producir más. Por más que le des glibenclamida, ya no. Y ahí es donde el paciente con diabetes mellitus tipo 2 se vuelve insulinodependiente. Por eso es que a mí, en lo general, y al doctor Lavalle, y al doctor René, y al doctor González, no les gusta recetar sulfonilureas de manera crónica. Hay su indicación. Son buenos, de lo mejor que hay. Si tú no puedes bajar la glucosa, dale esto y lo vas a bajar. Porque sí, porque lo bajas. Pero no lo des de manera crónica. ¿Por qué? Porque causa síndrome de célula beta cansada. Y después vas a tener que inyectarle insulina a ese paciente de por vida. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Glitinida, les digo, es para la hipoglicemia postprandial y actúan más rápido. Ahora pasamos a la siguiente línea, que son los SGLT2, que esos son los inhibidores del transporte a través del riñón para la eliminación renal. ¿Ok? Entonces, estos medicamentos también son conocidos como glucosúricos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir glucosúricos? Quiere decir que son medicamentos los cuales van a eliminar glucosa a través de la orina. Son aquellos que terminan en glifosinas. Tenemos a la dapaglifosina, canaglifosina y empaglifosina. Canaglifosina, su dosis es de 300 miligramos. Anótenlo. Canaglifosina es de 300 miligramos. Dapaglifosina, su dosis es de 10 miligramos, de 5 a 10 miligramos. Anótenlo. Y empaglifosina es de 25 miligramos. ¿Ok? Va de nuevo. Dapaglifosina 10, canaglifosina 300 y empaglifosina de 25. ¿Ok? ¿Por qué les menciono las dosis? Vino hace un año. Les dije que hace un año
El examen vino muy tranqui. Esperemos que, bueno, no hay que decir esa palabra. Vino algo decente, pero vinieron como unas 5 preguntas que sí están complicadonas. Y esas 5 preguntas, una de ellas era, ¿cuál es la dosis de empaglifosina? Anótenlo, ¿ok? 10 miligramos, 300 miligramos y 25 miligramos. Efectos adversos causan infecciones genitales. Les digo, el mecanismo de acción es este. Eliminan de manera renal lo que es la glucosa por medio de los transportadores de la reabsorción, que son los SGLT2. Les pongo aquí segunda línea y entre paréntesis, no hay ningún medicamento que digamos es segunda línea. Pero se consideran porque son muy cardioprotectores. Estos, además de ser medicamentos para disminuir la glucosa, disminuyen también la presión arterial. No son los únicos. También los GLP-1 disminuyen la presión arterial y son cardioprotectores. Entonces, paciente que ya haya sufrido un infarto, lo indicado es dar SGLT2 según la ADA, en la primera línea, y si no tienes SGLT2 o no puede comprarlo, GLP-1. Los dos están al mismo nivel, pero la ADA te dice que primero SGLT2 y después GLP-1. Depende de la capacidad económica que tenga tu paciente. ¿Por qué? Yo el que he recetado es la paglifosina. Dapaglifosina cuesta 1,600 pesos 30 tabletas. Es lo que te dura el año. Digo, el mes. Pero algunos pacientes no pueden costear. ¿Ok? Entonces son 1,600 al mes. Nada más ténganlo en cuenta. Por último, los análogos de amilina, pramlitina, esparenterol, disminuye la producción hepática de la glucosa, se puede combinar con insulina. Me faltó mencionarles que la glibenclamida no se combina con insulina, porque como liberan insulina, insulina al cuadrado, ¿ok? Liberas insulina y aparte das insulina, se hace una hipoglucemia tamaño gigante y después vamos a ver cómo tratamos la hipoglucemia. Entonces, pramlitina sí se da con la insulina y efectos adversos, pérdida de peso también y puede llegar a causar anorexia. Este es un esquema que viene en la ADA, la cual te dice que al momento del diagnóstico debes de dar biguanidas, que es la primera línea. A los 3-5 años puedes agregarle incretinas, glitinidas, glucosúricos, depende de lo que tenga el paciente. A los 10 años puedes agregar sulfonilureas y después de más de 10 años debes de iniciar con insulina. Pero, esto no es pregunta de examen, nada más para que se den una idea de cómo podemos utilizar los medicamentos. Pero no es una receta de cocina. ¿Qué quiero decir con esto? Va a haber pacientes los cuales no se cuidan al momento de su diagnóstico y a los 5 años ya ocupan insulina. Va a haber otros que se cuidan muy bien y a los 30, 40 años o a lo mejor se mueren primero antes que utilizar insulina. Entonces, les digo, esto es nada más para que se den una idea y lo tengan en cuenta. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o comentario acerca de lo que vimos? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Excelente. Vamos a ver preguntas, ¿ok? Vamos a verlas un poquito, no rápido. Yo las leo y ustedes contesten. Paciente femenino de 75 años con antecedentes de hipertensión de hace 10 años. Tratamiento con losartán. Diabetes mellitus tipo 2 hace 10 años con tratamiento. Sin cambios al estilo de vida. Con metformina dosis de 2,000 miligramos al día. Con alteraciones en su visión sin sensibilidad en las extremidades. En sus estudios de laboratorio trae una hemoglobina glicosilada de 8.5, glucosa de 180 y creatinina de 1.1. ¿Cuál es la meta de hemoglobina glicosilada en esta paciente? De hecho, aquí ya no deben de tener duda. Dicen que la C, ¿alguien más? La C, 8%, es correcto. Aquí la respuesta correcta es 8%. Si tuviera menos edad, pues cambiaría, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta. En la paciente del caso anterior, ¿con qué medicamentos podemos utilizar qué medicamento podría tratar de utilizar para llegar a la meta? Les regreso el caso clínico. Las opciones, véanlas: canaglifosina, glibenclamida, rapeglinida y liraglutide. ¿Ya vieron el caso clínico? Si quieren, tómenle foto, como ustedes gusten. Esta pregunta vino en mi examen, ese caso clínico.
Canaglifosina, ¿alguien más? No, nadie más. Bueno, a ver, ya están escribiendo. No sé. Bueno, vamos a ver el caso clínico. Diabetes con metformina, casi esta dosis máxima. ¿Cuáles son las metas de hemoglobina? Digo, ¿cuáles son las metas de glucosa, de diabetes? Hemoglobina glucosilada de 8.5 y glucosa en ayuno de 180, ¿verdad? Ah, caray, aquí la tienen en 130, perdón. Aquí la tienen 180. Entonces, ¿qué podemos dar para bajar de manera rápida la glucosa? Lo más rápido para bajar la glucosa es glibenclamida. Ah, caray, ¿por qué? Porque les dije que este medicamento es, ¿cómo se llama? Un hipoglicemiante. Si te viniera solamente la hemoglobina glucosilada, ahí puedes utilizar tanto liraglutide o canaglifosina. ¿Ok? Pero en este caso, como también está aumentada la glucosa, para bajarla de manera rápida y que más baja la hemoglobina glucosilada es la glibenclamida. ¿Quedó claro? Y esa es una pregunta cascada. ¿Sí quedó claro esta pregunta? Para pasar a lo siguiente. Ok. ¿Los demás también? Chequen todo el caso, ¿ok? Excelente. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el efecto adverso de ese medicamento? Si se equivocaron en el anterior, se van a equivocar en esta. Ya como saben la respuesta a la pregunta anterior, ¿cuál es la respuesta aquí? Dicen que la B, y es correcto. Puede llegar a causar hipoglucemia. Entonces, esas son las preguntas feas, porque si te equivocas en una, te equivocas en la demás. Ay, este caso clínico como me gusta. Paciente masculino de 60 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2. De hace un año de evolución con tratamiento de metformina a dosis mínima. Llega al consultorio con los siguientes análisis de hemoglobina glucosilada. 8.5% con TA de 140/90 y LDL de 150. ¿Cuál es la dosis de la metformina? Eso también vino en mi examen. ¿Por qué les pongo preguntas que vinieron en mi examen? Porque yo empecé a dar curso justo después de que la pasé. Dicen que la D. ¿Por qué la D, Mauricio? Si te dice que está con dosis mínima, ¿no? Los estoy confundiendo. La respuesta es la D. Pero los quería confundir. ¿Por qué? Porque así son las preguntas en el examen y quiero que lean bien. ¿Ok? Antes de que tuviera alteraciones y la mínima es de 850. Puedes dar tabletas de 500, pero debes de llegar a la dosis de 850. Entonces la dosis es 850. ¿Ok? No 500, es 850. ¿Pero por qué es la D? ¿Alguien quiere opinar algo? Les digo, la clave aquí es lean bien. Les voy a dar una clave. Lean la pregunta. Aquí está la pregunta. Ahí está la clave. Exacto, Paola. Te preguntan cuál es la dosis de la metformina. El caso clínico sale sobrando. Te ponen casos clínicos enormes, los cuales no te sirven para nada. Y tú estás ahí leyendo el caso, perdiendo el tiempo y dices, ah, caray. Si les dijera cuál es la dosis de este paciente, cambiaría a 850 a 1100. ¿Ok? Ajá, exactamente, Mauricio, te hice dudar y la cambiaste. ¿Ok? Entonces, quiero que estén seguros al momento de que presenten su examen. No se regresen a cambiar preguntas. Ustedes seguros, sí, es esto. Yo estoy seguro. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Lean bien las preguntas. ¿Ok? Las tenían bien. La que sigue. El paciente se le administra otro medicamento, liraglutide.
y después de 5 años regresa porque sufrió un infarto con una hemoglobina glicosiliada de... Es hasta... ¿Y por qué la paciente? ¿Por qué hasta 1100? Porque puede ser 1100 o 1300. ¿Por qué? Porque te digo, las tabletas son de 500 miligramos y puedes dar 850 miligramos y la tableta de 500. O das una tableta completa de 850 y la puedes partir a la mitad y la mitad en la noche. Entonces, en la mañana empiezas con 850 y en la noche con la mitad de 850. Entonces, por eso, aproximadamente es de 850 a 1100 miligramos. Que son las dosis mínimas. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? También la dosis mínima es solamente una tableta o hasta 1300. Ya arriba de eso ya se considera dosis intermedia y arriba de eso, de 2000, ya son dosis máximas. Bueno, el que sigue, paciente al que se le administra otro medicamento, como la liraglutide, porque sufrió un infarto, con hemoglobina glicosiliada de 8.5, LDL de 100, HDL de 55 y una tensión arterial de 140/90. ¿Cuál es la meta de LDL en este paciente? ¿Cuál pondría? Dicen que la B, dicen que la A, dicen que la B, y la respuesta correcta es la B. Otra vez, ojo, aquí sí dice en este paciente. Tuvo un infarto. Paciente con infarto previo debe ser menor de 70. Paciente que no tenga infarto es menor de 100. ¿Quedó claro? Bueno, la que sigue. ¿Qué medicamento le agregarías a ese paciente por ser el más cardioprotector después de un infarto? Dicen que la C. De hecho, creo que no se lo mencioné, pero es la detectiva. Es la única que me sé. Y es correcto. Empaglifosina es el más cardioprotector de todos. ¿Ok? De todos los SGLT2, el más cardioprotector es empaglifosina. Ahora, paciente de 40 años con prediabetes, de hace un año de evolución, y el médico le explica que debe tomar además una estatina y realizar ejercicio. ¿Qué estudio es el que demuestra que este tratamiento disminuye el riesgo de tener diabetes? Así es como vienen las preguntas de estos casos clínicos de prevención que me preguntaban hace rato. Bueno, a lo mejor aquí, pues, apenas vieron los estudios. Aquí la respuesta es WASP. ¿Ok? Porque a lo mejor van a decir, pues no me acuerdo, etcétera, etcétera, lo acabamos de ver. Es válido. Pero ya para el examen, pues, o en el repaso, ya lo tienen que tener en cuenta. Por último, esa es la que les digo que la sacó de la manga el doctor. Sendos, acuérdate que lleva una O, entonces es de Orlistat. La E de estrógenos, mujeres en menopausia. Y Life tiene la L de losartán. Entonces, así apréndanselos. Y los van a tener también bien. Ahora, esa es la que les digo que se sacó de la manga el doctor. El mismo paciente te habla que tiene un hermano que tiene diabetes y que sufrió un infarto. Él tiene miedo de tener que pasar por lo mismo. ¿Qué estudio le recomendarías leer para evitar los riesgos macrovasculares como los microvasculares? ¿Cuál pondría? Bueno, en este caso, la respuesta sería, bueno, ya dijeron que la A. También acabamos de ver este estudio, a lo mejor y sí se pueden llegar a confundir. Y sí, la respuesta correcta es la Steno 2. ¿Ok? Esta es la que nos mide todos los factores de riesgo y es el único que disminuye las complicaciones macrovasculares. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Yo quiero lo que fue el doc, para que vean cómo son las preguntas. Y con esto acabamos la clase del día de hoy. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda, pregunta o comentario acerca de lo que vimos el día de hoy? Si no hay dudas o preguntas, pues con esto acabamos la clase y que tengan un excelente fin de semana. Descansen, todavía tienen esta semana para estudiar ligeramente. No se lo recomiendo, pero si quieren descansar sábado o domingo, pueden hacerlo todavía. Pero ya la siguiente semana ya tienen que estar reforzando todo lo que estamos viendo, ¿ok? Ya ahorita es como que
el punto de quiebre de, si ya no estudio, después del lunes, me va a ir mal. Entonces, pueden descansar todavía este fin, pero ya la siguiente semana tienen que estar repasando más, ¿ok? Porque ya nos quedan 2 semanas para presentar. Por eso les digo, disfruten este fin, porque la siguiente va a estar fea. No fea por tanto estrés ni nada de eso, sino que porque ustedes mismos se van a empezar a estresar por el tiempo. No se estresen, relájense. Ustedes pueden, ¿ok? No es que se estresen ni nada. A lo mejor también con las preguntas de examen se pueden relajar de que, oh, me está yendo bien, pero no se estresen, ¿ok? Lo menos que quiero es que se estresen, porque si llegan a estresar, no van a leer bien la pregunta. Ustedes se van a hacer la respuesta, pero la van a poner mal. Entonces, relájense, descansen, y el lunes les digo a meterle full. Cualquier duda, cualquier pregunta, díganme. Me tardo en contestarles porque son muchos, pero siempre les voy a tratar de contestar lo más rápido posible, ¿ok? No duden en hablarme, ¿ok? Entonces, si ya no hay preguntas, acabo la grabación y